Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Puede participar con nosotros permanentemente a través del 73-256-1630. 73-256-1630. También estamos en WhatsApp, el más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989. Estamos también en nuestro renovado sitio web www.canal30.cl y por cierto en nuestro fanpage en facebook.com/canal30oficial para que nos envíe un mensaje y nos comente lo que ocurre en las calles de la ciudad a propósito de este sistema frontal de viento y lluvia que ha llegado hace algunos minutos y se ha manifestado con intensas precipitaciones y mucho viento, sobre todo en la zona de precordillera, los valles donde nos encontramos, también en el sector del borde costero, que evidentemente revisten un gran significado, una gran preocupación en torno a este comportamiento climático que es el primero de consideración, el llamado popularmente frente de mal tiempo, aunque en rigor es un sistema frontal de viento y lluvia, porque el tiempo es interpretable, lo que para usted puede ser bueno, para mí puede ser malo y viceversa. Pero más allá de ese comentario, es importante mencionar que a esta hora de la tarde estamos enfrentando también una interrupción del suministro en aproximadamente 5.000 hogares de la comuna de San Javier que se encuentran sin energía eléctrica prácticamente desde orilla de Maule hasta varios puntos de la zona oriente y céntrica de la comuna de San Javier de Loncomilla que experimentan esta situación y donde se espera la restauración total del suministro para cerca de las 7:30 de esta tarde. Una de las principales consecuencias de la lluvia y por consecuencia del viento es justamente el corte del suministro de energía eléctrica, un tema que ya hemos abordado anteriormente en el programa, donde se está trabajando desde la Subsecretaría y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Subsecretaría de Energía, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para poder establecer políticas que sean asumidas por las empresas proveedoras del servicio y que estas interrupciones no sean tan frecuentes ni continuas, es decir, que no necesariamente cuando llueva o sople fuertemente el viento esto se traduzca en un corte del suministro eléctrico. Sin embargo, hay todo un plan de contingencia que ha sido establecido a nivel territorial y que se suma también a la alerta temprana preventiva que fue decretada en el transcurso de esta semana por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Emergencias y Desastres, SENAPRED, y que se ha traducido además en una coordinación con cada uno de los 30 municipios de la zona, como asimismo también con acciones que han sido determinadas por cada una de las delegaciones, la presidencial regional y también las provinciales de Curicó, de Linares y de Cauquenes, que han establecido también el corte total de tránsito hacia la zona precordillerana, en los pasos fronterizos y en algunos sectores de la costa. Pero para conocer cómo se está trabajando esta coyuntura producto de este primer sistema frontal del año 2023 en la comuna de San Javier, nos acompaña el subdirector de Seguridad Municipal, Miguel Rebolledo. Miguel, gracias por estar con nosotros esta tarde en nuestro programa El 30 te ayuda. Bienvenido. Gracias, señor. Primera vez que estoy en este programa, así que gracias por la invitación. No, gracias a usted por darse el tiempo y acompañarnos. Sabemos que es una jornada muy agitada, donde todos los equipos están desplegados en terreno para ir evaluando cada una de las situaciones y atender algunas emergencias en complemento a lo que está haciendo también la compañía de electricidad, las compañías de agua potable y por supuesto también ambas policías que están también desarrollando una labor sumamente importante. Pero ¿cómo ustedes desde Seguridad Municipal se han articulado para tratar de mitigar las consecuencias de este sistema frontal? Sí, bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Sí, efectivamente existe una coordinación desde anticipada, permanente, que tiene que ver con el COGRI, que es el Comité de Prevención de Riesgo y Desastre, que está integrado, como usted dice, por la empresa de agua potable, Nuevo Sur, la compañía eléctrica, está también todos los departamentos de la Municipalidad de San Javier, Carabineros también, bomberos y entre otras organizaciones funcionales. Y nosotros, por ejemplo, tenemos principalmente dentro del comité de emergencia está, por ejemplo, el SECPLA, que tiene que ver con bastante personal para distribuir casos de emergencia a distintos puntos, como apoyo a lo que realiza el departamento de obra, que tiene maquinaria pesada para despejar. Está también el departamento de obras menores, que también
tiene una cuadrilla para cubrir determinadas emergencias. También está Dicerco, también tiene otra cuadrilla, tiene personal, tiene herramientas suficientes. Están haciendo limpieza de canales que cursan por acá por la ciudad y también siempre atento al sector rural, porque recordemos que la mayoría de los conductos de agua, ¿cierto? Sobre todo de agua lluvia, están por la parte rural. Si bien es cierto, acá también tenemos nosotros un programa de limpieza de los canales que se está realizando, porque por ahí hay calles que se inundan todos los años, ¿sí? Por el desborde de los canales muchas veces y a veces por falta de limpieza. También, por ejemplo, nosotros desde la semana pasada que estábamos haciendo un llamado a la comunidad, ¿cierto? Vía radial, y también no hace mucho estuve acá también en otro programa del Canal 30, entregando diferentes recomendaciones a la comunidad, con lo que se relaciona principalmente con una preparación previa, ¿cierto? Porque para prevenir tenemos que anticiparlo, ¿cierto? Que ojalá nunca reaccionemos. Y para ello, ¿cierto? Se han entregado diversas recomendaciones, tanto para el cuidado de la casa, para evitar que el agua, por ejemplo, se nos acumule en el patio, en el antejardín, en la parte posterior, que también por el techo se nos pueda introducir agua al domicilio, que la limpieza de la chimenea, en caso de la estufa a leña, se haga oportunamente, que siempre tenga el gorrito protector para que también no le entre agua lluvia, la limpieza de la caída de agua lluvia, de las canaletas también, por supuesto, y también cualquier otra emergencia que se pueda obtener, por ejemplo, un kit de emergencia, y dentro de este kit de emergencia, ¿cierto? Se menciona, por ejemplo, la linterna, ¿ya? El elemento de primer auxilio, y otra cosa importante que en lo posible evitar utilizar, por ejemplo, velas. Ya, definitivamente descartar ese hábito tan arraigado en esta zona. Claro, bueno, muchas veces se nos corta la energía eléctrica, es importante que tengamos una linterna. Sí. Y para tener esa linterna, ojalá tengamos no solamente las pilas que tiene el elemento propiamente tal, sino que nos meto una parte de repuesto según la cantidad de pilas que nos haga, o no sé, pues si yo tengo una pila, o sea, una batería para la linterna recargable, que esta carga se haga con anterioridad. Porque recordemos que esto de la emergencia de la lluvia, como te anticipaba anteriormente, nos genera montones de dificultades, ¿cierto? Hasta un incendio en casa habitación por el aspecto de las diferentes estufas que pueden utilizar, que se volcó una vela, por ejemplo, ¿cierto? Un cortocircuito, hay que revisar el sistema eléctrico también. Entonces, también, por ejemplo, hace mucho llamar a la gente que utilice leña seca. El carbón vegetal muchas veces, ¿cierto? Provoca incluso muertes, porque el monóxido de carbono, cuando las personas están al interior de un domicilio, no se percatan que lo están inhalando y lamentablemente a veces han fallecido familias completas. Sí. Entonces, un llamado para que, por ejemplo, si yo enciendo carbón, lo tengo que hacer siempre afuera del domicilio, ya nunca dentro. Una vez que está bien encendido, siempre cuando lo dejo al interior de la habitación, dejar aunque sea una pequeña ventilación, ¿cierto? Que lógicamente que no tengo que abrir demasiado la ventana o la puerta porque no se me va a temperar, pero sí, aunque sea una pequeña ventilación que nos permita de alguna manera que ese monóxido de carbono se vaya eliminando, o yo por lo menos pueda tener un poco de oxígeno más apropiado para estar dentro de la dependencia. Todo esto en el fondo, Miguel, disculpe, para evitar que una emergencia desencadene otra. Exactamente, como le decía, porque son varias las situaciones que se generan. Por ejemplo, ahora mismo, aquí en la comuna de San Javier, una de las primeras emergencias que tuvimos, pero no son así como tan complicadas, entre comillas, el sector de Palgua, que viene siendo aproximadamente el kilómetro 18 de la ruta de los Conquistadores. Ahí frente al colegio que había tiempo atrás se cayó un árbol, ¿cierto? Una parte de tendido eléctrico, y también estuvo un rato una parte de la pista de circulación de la ruta obstruida, pero ya eso se retiró del lugar por bomberos. Y también acá en el sector de Santa Cecilia, por el lado oriente de la comuna, cercano a la población Gabriel Mistral, que se llama, Gabriel Mistral Rural, también ahí se cayó un árbol que lamentablemente, o sea, no digo lamentable porque están también sin suministro, bajó una cantidad aproximada de 100 metros de cable, ¿ya? Y el lugar está de cierta manera aislado, y también, como usted también lo decía anteriormente, también sin energía eléctrica, y se prevé que tipo 18, 19 horas podría estar normalizándose en diferentes sectores. Porque usted también mencionó aquí que estamos con una parte del sector oriente y sector céntrico de la ciudad. Sí. Claro, y uno de los motivos se debe a que ahí donde está la empresa de la Soducam. ¿En la carretera? Sí, en la carretera, ahí, ¿cierto? Colapsó un transformador y ahí está CGE trabajando hace bastante rato, y
de esperar que el trabajo sea lo más oportuno, ¿cierto? Lo más rápido para que la gente vuelva a su normalidad. Sí, una inestabilidad eléctrica que se pudo percibir a eso de la 1:30 de la tarde. Sí, creo que a la 1:18, creo que nosotros Sí. recibimos la información ahí. Y también, por ejemplo, cosas que a veces no son propiamente de emergencias de la lluvia, por ejemplo, aquí en el Cerro Puyuquén, también alguien por ahí, forma intencional, lógicamente se prevé, prendieron fuego ahí al cerro. También hay una parte que se está, bueno, ahora con la lluvia está prácticamente controlada, está apagada. Sí. Y eso sería más que nada dentro de la comuna emergencias que se han generado hasta el momento. Miguel, en este mismo sentido, y adentrándonos ya en este fenómeno del sistema frontal de viento y lluvia, las proyecciones entregadas por la Dirección Meteorológica de Chile y también ratificadas por Senapred, la Exonemi, dan cuenta de que vamos a estar al menos hasta el domingo en la madrugada, Sí. mediodía, como mucho, Sí. con la presencia de viento y lluvia. ¿Cómo se está trabajando también para coordinar estos días que van a ser bien especiales y que coinciden también con un largo fin de semana? Sí, bueno, como le digo, nosotros, por ejemplo, acá en Seguridad Pública, nosotros también tenemos un equipo de varios funcionarios independientes de los que se encuentran de servicio, porque en Seguridad Pública también tenemos, por lo menos por ahora, el COGRI, que se llama, ¿cierto? Para el COA, que se llama antes el Comité de Emergencia. Sí. ¿Cierto? Nosotros también tenemos una cuadrilla con implementación para ayudar, lógicamente, que son como un apoyo, a lo mejor no directo, como bomberos, por ejemplo. También tenemos contacto nosotros con el hospital para los efectos de traslado de ambulancia, también con bomberos para limpieza por ahí no solamente de ríos, canales, sino que también de pistas de circulación como la ruta, porque también aprovecho de hacer un llamado a toda la comunidad, a quienes conducen, ¿ya? Que lo hagan a la defensiva siempre, porque sobre todo las primeras lluvias son las que generan que la pista de circulación esté más resbaladiza, porque por ahí hay una acumulación de mucho polvo, de mucha tierra, en algunas partes hay, ¿cómo se llama?, quedan gotas de aceite, quesos corrosivos, gotas, por ejemplo, de alguna benzina, combustible, parafina, etc. Entonces eso aumenta el riesgo, ¿cierto?, que de algún accidente de tránsito. Y si lo sumamos a ello, que si no estoy atento a las condiciones del tránsito del momento, va a ser peor, principalmente en días de lluvia, con neblina, en horas de la noche. ¿Ya? Entonces ahí el sistema de freno, con mayor razón, tiene que estar en muy buenas condiciones, los neumáticos, que la rodadura no esté desgastada para una buena frenada y una distancia razonable y prudente con respecto a otro vehículo que lo antecede, porque así nos permite reaccionar oportunamente. Y recomendaciones también de las señaléticas viales, por supuesto, que son importantes reiterarlas de forma oportuna. Estas recomendaciones son para todas las personas. Sin duda. Porque disminuye la visibilidad. Lamentablemente, es cierto, han habido accidentes de tránsito. Bueno, por aquí, por San Javier, no hemos tenido tanto todavía, pero se pueden generar. Aquí recordemos que por estadística, en la ruta 5 Sur, aquí en la curva de Las Rosas, es el lugar donde tenemos más accidentes de tránsito. Así que un llamado a la comunidad, a los conductores y conductoras, ¿cierto? Aquí, si utilizan alguna pista de circulación, lo hagan a la defensiva, no solamente en época de lluvia, en época de tormentas y tempestad, sino que en todo momento, pero sí aumentarlas en este tipo de situación. Su experiencia es muy valiosa, usted fue funcionario policial por muchos años, lo recuerdo también cuando lo entrevistábamos también en su época como suboficial mayor de Carabineros acá en la dotación de la Quinta Comisaría. ¿Cómo también esa experiencia desde el punto de vista del trabajo de la Policía Uniformada ha servido también para ir mejorando un poquito la acción y respuesta oportuna desde el Departamento de Seguridad Municipal, considerando que muchas de estas coyunturas son atendidas también por ustedes? Claro, y eso hace también, por ejemplo, aparte de que, bueno, nosotros también al llegar al departamento recibimos mucha experiencia de quienes a lo mejor nunca, o sea, han sido carabineros porque también tienen su experiencia en seguridad pública, pero también, como usted dice, esto de pertenecer a una institución uniformada nos permite también entregar más información, no solamente dentro del grupo de trabajo. Hay una mejor lectura de las situaciones muchas veces, en general, ¿no? Claro, se enfoca de otra manera las situaciones de emergencia, el sistema de prevención, porque nosotros hacemos diferentes tipos, como usted es testigo de ello, y que aquí el canal venimos a hacer diferentes tipos de prevenciones según la época del tiempo, por ejemplo, como en este caso. Y esperamos seguir haciendo, porque este llamado, como le digo, por ejemplo, vuelvo al tema de la estufa, que es muy importante. Hay personas que, por ejemplo, nunca revisan el enchufe, ¿cierto?, de la red donde van a sacar la corriente, la energía eléctrica. No revisan tampoco el cable, ¿cierto?, que conduce al artefacto eléctrico.
También a veces dejan la dependencia sola, no ve en ningún momento, ¿cierto? Sobre todo si hay, no sé, pues, cubre piso, alguna alfombra, ¿cierto? Lo posible, si no tiene antivuelco la estufa, siempre está revisando periódicamente. También es muy importante que el conducto, por ejemplo, esta gomita, bueno, ahora son flexibles, sí, de las cocinas, también o de estufa ese también tiene que ser revisada periódicamente, porque hay por ahí, por ejemplo, esta gomita, esta manguerita amarilla, hay gente que la trata de darle la mayor cantidad de tiempo de uso, pero también tienen un tiempo de vencimiento, que incluso aparece en la manguera también, en la abrazadera, ¿cierto? Tanto la que conecta la conectividad con la estufa o con la cocina y con aquella que va al regulador del gas. Del gas, claro, de ahí donde está donde sale el gas, por supuesto. Sí. Miguel, en este mismo sentido, ¿cuáles son, al margen de estas recomendaciones que ya usted nos entregaba, cómo se está también desarrollando el trabajo para coordinación y asistencia con las diferentes organizaciones vecinales, tanto de la zona urbana como de los sectores rurales, para poder atender aquellas coyunturas, aquellas problemáticas que puedan surgir derivadas justamente de este fenómeno de la naturaleza? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un comité formado que se llama el CORE, como decía anteriormente, sí, y cada persona, ¿cierto? Cada integrante, cada departamento municipal, por ejemplo, tiene diferentes tareas. Acá, por ejemplo, Seguridad Pública, en la central de cámara, donde se recibe los llamados de emergencia, al recibir cualquier llamado, ya sea de parte rural como parte urbana, nos comunicamos con el servicio, con quien esté a cargo de cualquier departamento municipal, para salir a hacer una reacción inmediata en ayuda a las personas. Existe un teléfono de contacto, existe el WhatsApp también en el sentido, el comunicado con carabineros también está, como decía yo, y el contacto permanente con bomberos. También es muy importante eso, y tenemos 4 vehículos de disposición, ¿cierto?, de recorrido, y nosotros también tenemos acumulado a veces, para bloquear por ahí a la entrada del agua, nos piden a veces arena, por ahí ciertos saquitos de arena, que a lo mejor suena un poco como muy rústico, así como medio doméstico, pero igual la gente lo pide bastante, como de repente para apoyar un poquito eso. Efectivo. Hicimos recién la semana pasada, que estamos en una campaña, porque hay gente que deja árido, ¿cierto?, material petre por ahí, y incluso basura a veces, hoja acumulada a la vía pública. Perdón. No se preocupe. Y eso hace que si no lo recogemos a tiempo, con esta misma agua se va hacia, no sé, para un canal, se va a la rejilla donde está el recolector de agua lluvia, entonces eso genera inundaciones. Y lamentablemente cuando ya empieza la tempestad, con el viento cae mayor cantidad de hojas y eso hace que se bloquee con mayor... Y ese es un punto no menor, porque ocurre que muchas veces en las casas más antiguas, más añosas, ubicadas en el centro de San Javier, donde pasaban algunos canales de riego que hoy ya son prácticamente decorativos, producto de estas precipitaciones vuelven a cargarse de hechos afluentes, y muchas veces pasa de que algunas casas están más abajo en comparación al paso de esos canales. ¿Cómo también están coordinándose en aquellos sectores que pueden convertirse en un probable punto crítico producto de esta misma situación? Bueno, ahí hacemos contacto principalmente con... si no hay, por ejemplo, una organización territorial, sino una junta de vecinos cercana, con vecinos más conocidos, más responsables del sector, ¿cierto?, quienes les tomamos un número de contacto para que ellos nos comuniquen cualquier situación de emergencia, y siempre está llamado a toda la comunidad, ¿cierto?, porque hay lugares que lamentablemente la gente escoge para construir una casa, muchas veces quizás por recursos, pero muy cerca de donde pasa un caudal de agua, claro, de un caudal fluvial, un río, un estero, ¿cierto?, incluso una sequía, de repente si se desborda, le va a provocar problemas. ¿Y para qué decir en horas de la noche? Hay personas por ahí que tienen la posibilidad de que, si ven, por ejemplo, que ya el caudal se está aumentando mucho, de irse a un cerro, una parte alta. Pero para aquellas personas que está todo plano, se les hace más difícil, y con mayor razón nosotros los hemos llamado a que, si ven, ¿cierto?, que la lluvia está aumentando, que el caudal del río, del estero, etcétera, está aumentando, tienen que buscar otro lugar de refugio. Y lógicamente que para ello también es muy importante el kit de emergencia, ¿ya?, donde también tenemos que llevar ropa seca, sobre todo alimentos para los menores de edad, que son los que resisten menos, abrigo también, por supuesto, y buscar alguna solución, ¿cierto?, que muchas veces la gente dice, no, pues si llega tal época, la municipalidad, carabineros, etcétera, bomberos me van a ayudar. Pero la prevención, ¿cierto?, es de parte de todos. Y lo que viene, ¿cierto?, nosotros ayudamos a prevenir, ayudamos a las personas cuando están en situaciones por ahí, porque a veces
Nosotros, por ejemplo, entregamos también ayuda como, por ejemplo, polietileno, tabla, a veces ayudamos incluso con cilindros de gas, otras cosas para entregar a la comunidad, para que puedan mantenerse. A veces se les cayó el techo, o a veces el muro es de madera, está dividido, etcétera. Entonces, ese tipo de ayuda lo hacemos de forma permanente, y si no, por lo menos es cosa cierto que pueden durar por otro año si no se utilizan. Y también le hacemos un llamado a la comunidad que de repente, si no tienen la necesidad de utilizarlo realmente, nos permitan dejarlo para que otra persona que sí lo requiere lo pueda utilizar. Miguel, en el hipotético escenario de que el sistema frontal se complique, que la lluvia sea muy intensa, que el viento sea bastante avasallador y que pueda ocasionar daños significativos que se traduzcan, por ejemplo, en la imposibilidad de seguir utilizando una vivienda, un domicilio, sí, y haya que habilitar algún espacio de seguridad como albergue temporal. Como albergue. ¿Se ha definido ya esa opción? Sí, albergue, así como, por ejemplo, la municipalidad tiene albergues principalmente en épocas de invierno, y de repente parece en forma temporal a veces para las personas en situación de calle también. Sí. Sí, pero acá, por ejemplo, uno de los lugares que se utiliza principalmente es el gimnasio acá del estadio municipal, y también el Liceo Manuel Montt, que son los lugares que principalmente se utilizan, en los cuales se tiene un poco de, no a lo mejor las comodidades, pero sí para pasar algunas horas por lo menos, el debate del clima, y se utiliza porque se tiene ropa de cama, colchones, ¿cierto? Un casillo, una cocina habilitada, ¿cierto? De forma esporádica también, con algo de alimentación, ¿cierto? Algo de abrigo también, y para que utilicen, por ejemplo, para la necesidad fisiológica, ¿cierto? Y alguna otra cosa que sea algo similar, pero sí de emergencia al domicilio donde yo resido. Claro, como una primera gran respuesta ante esta emergencia. Sí, exactamente. Y lógico que eso también está coordinado previamente con los directores de los establecimientos del establecimiento ocasional. O sea, si hubiese una situación así que esperemos no ocurra, sí, automáticamente ya se activa todo este protocolo. Exactamente. Por eso le decía yo que está también dentro de los departamentos municipales, está también el departamento de acción social. Está también DIDECO, la Dirección de Desarrollo Comunal, que también nos colabora en este tipo de emergencias o situaciones imprevistas. Miguel, en este mismo sentido, ¿cómo también se han coordinado las acciones directamente con Senapred, entendiendo que la ex ONEMI, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Riesgos y Desastres, que es una nueva denominación, es el ente articulador con cada uno de los territorios y regiones y comunas, particularmente en el caso del Maule? ¿Cómo va esa relación también para pedir, por ejemplo, más recursos, más ayuda, más implementos en caso de que la emergencia se torne compleja, por ejemplo, aquí en San Javier? Bueno, eso, por ejemplo, se hace una reunión, bueno, ahora último se ha hecho, el miércoles se hizo recién una reunión en la comuna de Linares. Ajá. Y ahí, por ejemplo, está, bueno, incluso CONAF también, ¿cierto? Está, como le vuelvo a insistir, está Carabinero, Seguridad Pública de las diferentes comunas, ya. Está Senapred, está también la señora delegada presidencial, y diferentes otras autoridades, ¿cierto?, que están los contactos, pero en cuanto como a recursos, son principalmente para evacuar, principalmente, no tanto como recursos que uno pueda, por ejemplo, entregar a la comunidad en caso de que sufra una inundación, por ejemplo, que ropa, que otras cosas, ¿cierto? Es dependiendo la cantidad de afectados que hay en una familia, ¿cierto?, que cada departamento municipal, al social me refiero yo, que puede entregar algún tipo de ayuda. Correcto. Pero social se hace se levanta un catastro en el momento que la persona se ve afectada, ahí se ve qué tipo de recursos necesita y qué cantidad se le puede proporcionar. Miguel, ¿cuáles son las vías de comunicación que usted recomendaría para que la comunidad de San Javier, tanto a nivel urbano como rural, donde nos ven, llegamos al Alto del Río, llegamos a Bobadilla, llegamos a varios otros sectores en las afueras de San Javier y localidades intermedias, puedan contactarse con ustedes a la par, naturalmente, de carabineros y bomberos o la policía? Bueno, nosotros tenemos dos números telefónicos, ¿cierto? La línea 800, que es el 800-45-1313. Bueno, hay por ahí algunos teléfonos que, dependiendo de la empresa, a veces no tienen contacto con nosotros, pero sí está el otro centro alternativo, que es el 732-32-1024. Esto lo voy a repetir un poquito más. Por favor. El 732-32-1024, como se dice, 24/7. Y el otro, por supuesto, el otro, el 800-45-1313, también en forma permanente. Y como le digo, si nosotros no tenemos a lo mejor el recurso, la ayuda inmediata para hacerlo, nosotros somos el medio de comunicación a través de estos teléfonos donde recibimos la comunicación,
para posteriormente dirigirnos a quienes corresponde para hacer las coordinaciones pertinentes. Realizar el puente, por así Exactamente, decirlo. sí. Miguel, me imagino que todo el equipo de seguridad municipal se ha organizado de manera de poder estar 24/7 atentos a esta emergencia, ¿no? Sí, por supuesto. Como le digo, nosotros como seguridad pública, todos los funcionarios estamos aprestos a esa situación en cualquier horario, independiente, uno puede desconocer, ¿cierto?, que entregó su servicio y ya no, me desdigo, no. Nosotros somos, como le digo, seguridad pública y tenemos también el comité de emergencia a cargo y también digamos, todos los funcionarios municipales, ¿cierto?, sobre todo aquellos que están a cargo de departamentos, estamos en forma permanente, por supuesto que el señor alcalde, que él encabeza todo este comité de emergencia, ¿cierto?, y es quien da la directriz principalmente para cualquier ayuda. Sí. Reiteramos los números de seguridad municipal que están en pantalla: 800-45-1313, 800-45-1313, y también otro número de red fija que es el 73-232-1024, 73-232-1024. Están operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y con mayor razón producto de esta coyuntura climática, esta situación meteorológica que evidentemente ha tensionado un poquito los ánimos, producto de su inestabilidad, producto de una gran copiosidad anunciada, pronosticada respecto de la lluvia, como asimismo también fuertes ráfagas de viento que están afectando diferentes localidades de la región del Maule, que ya se han traducido, por ejemplo, en las caídas de algunos árboles en la zona de Gabriela Mistral Rural, Santa Cecilia, en Palgua, en la ruta Los Conquistadores, y que ha tenido también algunas dificultades que se traducen en la interrupción temporal del suministro eléctrico, cuestión en la que está trabajando actualmente la Compañía General de Electricidad para su pronta reposición. Miguel, es de esperar de que este fin de semana largo no sea tan complejo, pese a las vicisitudes propias de un fenómeno de la naturaleza como el que estamos enfrentando, ¿no? Yo quiero decir, también, bueno, nosotros también, aparte de las cámaras que tenemos de seguridad, eso también nos ayuda bastante también a estar enfocando principalmente en lugares donde hay negaciones acá en la comuna, por ejemplo, lamentablemente la población bicentenario, a raíz de los canales principalmente que se generan, así que las cámaras, sector céntrico, diferentes partes por ahí, nos ayudan también a enfocar aquellos puntos donde se está acumulando mucha agua y muchas veces personas que están siendo afectadas en sus domicilios. Reiteremos un punto importante, Miguel, por favor, las recomendaciones que usted entregaría para que la comunidad pueda enfrentar esta emergencia de la mejor forma posible, suponiendo, y esperamos que así haya sido, que se ha procedido a la limpieza oportuna de las canaletas y a los desagües, sobre todo de los diferentes sectores. Bueno, esperando, ¿cierto?, que las recomendaciones que entregamos antes, ¿cierto?, que llegáramos a este día haya sido internalizada y tomada en cuenta y aplicarla en esta ocasión, y si aún no ha sido así, ¿cierto?, aparte de la que usted me acaba de indicar y que yo la mencioné anteriormente, también es muy importante que hay domicilios por ahí que no tienen alcantarillado, es muy importante que las acequias, o si no existen, hagan pequeñas acequias para que los desechos por ejemplo, o desperdicios ya sea del servicio higiénico o probablemente tal de la cocina, ya estos estén bien limpios y evacuados con alguna inclinación. Porque muchas veces, lamentablemente, con el agua se nos vienen nuestros propios domicilios. Claro. Nos afecta y eso nos puede acarrear también enfermedades, poco infecciosos también, y el corte de los árboles. Hay mucha gente que tiene árboles muy elevados de estatura, ¿cierto?, o mucho follaje, también tienen que ser cortados con anticipación, sobre todo que hay muchos árboles por ahí que están incluso topan el techo de los domicilios, ni siquiera a veces los propietarios o arrendatarios no limpian tampoco la hoja que caen sobre y esa cantidad, por ejemplo, de hoja, más sumado al polvo que anda por ahí siempre en el aire, hace que se generen musgos en la techumbre, y eso mismo hace que se provoquen a veces rompimientos con mayor facilidad, o a veces oxidación de los planchas zinc, y también por ahí nos generan problemas en la techumbre. Correcto. Así que también otra cosa importante revisar en las planchas zinc, por ejemplo, los gatos. ¿Ya? Ellos es común, ¿cierto?, que ellos sueltan los clavos, todo esto que tienen como golillas por ahí, los sueltan, no sé con qué afán lo harán directamente, pero también nos perjudican en el desplazamiento de los techos, y por ahí también nos caen goteras, como se dice, y también vuelvo a retirar el uso de la leña seca, la limpieza del caño oportunamente, y no solamente cuando empezó el invierno hasta que después se acabó y no usemos la estufa, no. Ojalá por lo menos una vez al mes. Ahora, si lo utilizo todos los días, ojalá cada 15 días hacer una limpieza.
Y si por algún motivo alguna vez se me inflama el caño de mi estufa, lo que tengo que hacer yo primeramente es cortar el paso del aire, ¿cierto?, por donde va la combustión. Luego, ¿cierto?, abrir la estufa, pero no tirar inmediatamente, sacar la leña de adentro de la estufa por ningún motivo. Corto el paso del aire, luego abro la estufa, la apago el agua, la leña, y posteriormente recién saco en algún lugar seguro esa leña que yo mantenía al interior. Correcto. Porque si lo hago con mucho, me apresuro en ello, ¿cierto?, puedo provocar un incendio en mi domicilio que puede ser peor al que me generó la combustión a través de la chimenea. También el caño es muy importante que tenga un aislante previo, ¿ya? Porque ese caño, si yo tengo un caño directo sin ningún otro caño siga adicional, me va a generar un mayor recalentamiento del techo, sobre todo si es de madera, dependiendo del material que tenga. Y, por ejemplo, en el verano hay muchos llamados de bomberos por incendios forestales. Sí. Y en este tiempo ya empiezan muchos llamados de bomberos por la inflamación de caño, estufa, leña. Entonces, como te dije anteriormente, es importante, ¿cierto?, que prevengamos con anticipación, que tomemos en consideración todas las recomendaciones que entregan los diferentes medios de comunicación, nosotros también, por ejemplo, porque si no lo internalizamos, no lo aplicamos, nos sirven de mucho, porque si nosotros prevenimos oportunamente, no tenemos para qué reaccionar posteriormente. Sin duda que sí. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer, muchas gracias, y ojalá Dios quiera que no hayan personas damnificadas, y si las hay, que sea algo menor. Sin duda que sí. Gracias. Miguel Rebolledo, subdirector del Departamento de Seguridad Municipal de la ilustre Municipalidad de San Javier, que nos entregaba una amplia mirada respecto de cómo se ha preparado este servicio y la coordinación con cada uno de los departamentos propios del Ayuntamiento y también a escala provincial y regional para enfrentar esta emergencia climática que está desencadenando también intensas precipitaciones y vientos en todo el territorio maulino, pero también particularmente con preocupación a lo que ocurre en la zona de San Javier y sus alrededores. Quédese con nosotros en la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una y más aquí en el 30 Te Ayuda.